Buenos días, mi nombre es Yosemar Cristianeta y en compañía con Carolina Burgos Murillo vamos a hacer la presentación del caso 2 de psicopatología. Caso 2. Pues se presenta una paciente femenina de 17 años que nació en un pueblo pequeño, que tiene 4 hermanos y hermanas menores, vive con sus padres. El motivo de la consulta. Ella nos manifiesta que durante los últimos 6 meses la paciente comenzó a tenerle tanto terror a la escuela que se le derivó a un servicio de psiquiatría para la consulta externa. Cada vez que la profesora le hacía una pregunta, ella dice que se le confundía todo, que su corazón comenzaba a latir más fuerte y que se mareaba tanto al punto de sentir que ella se desmayaba. Después empezó a manifestar que dejó de participar en el coro de la escuela, que durante los 4 meses antes de la derivación no había podido reunirse con otros estudiantes, empezó a aislarse y que a la hora de almorzar en la cantina se sentía terriblemente ansiosa porque ella empezaba a temblar de arriba abajo y le tenía miedo a perder el control de su vejiga, lo que comúnmente decimos de pronto de orinar. En ocasiones anteriores había tenido que irse a la mitad del almuerzo cuando se presentaba esta situación. Los últimos 2 meses había sentido progresivamente infeliz y perdió todo interés de ir a la escuela. Otro de los síntomas que ella presentaba era que ya se sentía muy cansada, que especialmente en la mañana le costaba mucho concentrarse, que su nivel en la escuela decreció mucho, que dormía poco y que se despertaba por lo menos 2 horas antes de la hora habitual de levantarse. Ella nunca fue de gran apetito, pero en los últimos meses se le había deteriorado más aún este factor. Ella sentía que su futuro era deprimente y varias veces decidió estar muerta. Su momento más feliz era en la tarde cuando ya habían pasado todos los problemas diarios y estaba sola en su habitación. O sea que cada vez sus síntomas iban creciendo, iban en aumento. Actualmente perdió interés por ir a la escuela. La paciente era de contextura delgada y de pequeña estatura, pero cada vez se veía más delgada. Al principio del examen se sonrojó y estaba tensa, se mostraba tímida y reticente. Más tarde, sin embargo, se volvió más segura y relajada a medida que íbamos evolucionando en la consulta. Ella impresionaba como anedónica, pero no deprimida. No había sentimientos de reproche personal, inhibición psicomotriz, ni signos de pensamiento desordenado o características psicóticas. No se observan intentos de tomar ventaja, de llamar la atención de forma neurótica o tendencia a dramatizar. Admitió que dubitativamente que sus temores eran más bien excesivos. Esta paciente al ojo humano pues se veía normal, ya que como acabamos de decirlo, sus síntomas eran más ansiosos. Entonces, por eso fue derivada a psiquiatría externa. Antecedentes. Ella creció y nació en un pueblo pequeño donde vivía con sus padres, su padre era albañil, vivía con sus hermanos y hermanas, tenía un dormitorio propio. Ella describe que la relación con su padre era armoniosa, aunque su padre a veces se enojaba mucho con la esposa porque la sobreprotegía, entonces tenían conflictos por eso. Ella dice que durante la niñez se desarrolló normal, que su infancia fue normal y se mostró feliz, era sociable hasta los 14 años cuando se empezó a presentar este problema. Bueno, muy buena noche para todos. Vamos a hablar del caso número 1 de psicopatología 2, el cual nos correspondió de quien les habla, Cecilia Jiménez y Angélica Martínez. Este caso corresponde a un paciente masculino, el cual tiene 24 años de edad, es un hombre que es soltero, como lo podemos ver, de ocupación es empleado y es un hombre que vive solo, ¿sí?
este caso habla del motivo de consulta de este hombre y es que él está sufriendo de tensión porque no podía dormir y esto se debe a que tenía sentimientos de inferioridad, a veces decía tener palpitaciones, temblaba pues sin ninguna razón aparente o algo que le produciera este tipo de dolor. Adicional a eso, se irrita muy fácilmente y sufría de falta de, no tenía buena concentración, por decirlo así. También algo que le preocupaba a este hombre era que tenía una actitud sexual, pues la que él no deseaba o la que no quería tener. También decía tener temor al no poder desempeñarse sexualmente porque se cansaba, se fatigaba, ¿sí? Cada vez que este hombre espía a una mujer en ropa interior, era algo que a él le sucedía y era que se excitaba y se masturbaba, ¿sí? Sintiendo temor de ser encontrado. Esto lo llevaba a realizarlo rápidamente, lo que aumentaba su excitación. Esto era una conducta que este hombre tenía y realizaba con frecuencia. También les puedo contar de él que en meses anteriores en esta conducta, en alguna ocasión no pudo lograr la erección, ¿sí? Y esto se debe a que él se pone muy ansioso en este tipo de situaciones que él realiza, ¿sí? Se sentía incómodo con las mujeres y también decía que no sentía capaz de casarse, ¿no? Evitaba a sus amigos y en los tiempos libres, pues permanecía solo prácticamente. ¿Cuáles son los datos actuales que tenemos de este hombre a la fecha? Bueno, como les venía hablando, es un hombre que se encontraba tenso, ¿sí? No quería hablar sobre su comportamiento sexual. Era un hombre educado, se comportaba bien, tenía buenos modales. Era un hombre de estado anímico neutro, ¿sí? También sus emociones eran pues las adecuadas, sin sospecha de ningunos síntomas psicóticos que tuviera. Y en la entrevista, cuando avanza, él habla de se refiere a un sentimiento de inferioridad. El tema de él era que tenía un sentimiento de inferioridad y eso lo lleva a tener algunas preocupaciones de impotencia. Sí, pero cuando mirábamos los exámenes no revelaban ninguna anormalidades. Ahí paso a mi compañera Angélica para que continuemos hablando del caso 1. Bueno, muy bien. Buenas noches. Antecedentes que son principales y que es de mucha importancia nombrar es que el paciente a sus 14 años comenzó con la curiosidad y comenzó a espiar a su hermana de 19 años, ¿sí? Con un amigo que estaba y ella estaba como en ropa interior. Él manifiesta también que a sus 22 años, por primera vez, tuvo relaciones con una trabajadora sexual con la que continúa haciéndolo pues con regularidad. Era el tercero de 3 hijos de un taxista. Sus hermanos mayores fueron muy exitosos en cuanto a sus estudios, en todas sus carreras y demás. Este paciente aprobó la secundaria con notas de un promedio muy normal. También manifiesta que a los 18 años comenzó su vida laboral en una empresa de un familiar. Antes de su enfermedad, pues el paciente manifiesta que él se consideraba sociable, una persona extrovertida y que no había ninguna información sobre alguna enfermedad mental o algún trastorno dentro de su familia, algún trastorno, alguna conducta que pudiera dirigirnos a pensar que de pronto era algún problema hereditario. En este caso, pues vamos a hablar de cómo se desarrolló el caso. El caso, pues, es el paciente de 24 años, como mi compañera ya lo mencionaba. Presenta un trastorno de personalidad esquizoide, el cual en su patrón dominante es el desapego a las relaciones sociales y tiene mucha variedad de expresión en las emociones y en los contextos de tener relaciones con otras personas o las relaciones interpersonales. También habla que, o se manifiesta, que no desea ni disfruta relaciones íntimas. Tampoco manifiesta que tampoco le llama la atención ni desea disfrutar de lo que es formar parte de una familia. Casi siempre escoge actividades que lo lleven a estar solo, que pueda él estar en un entorno donde no hayan más personas. Poco interés muestra también en tener experiencias sexuales con otra persona y disfruta con pocas o con ninguna, realmente.
nos comenta también que no tiene intimidad, no tiene familiares con los que pueda hablar o con los que pueda sentirse cómodo con su situación, o con quien pueda expresar lo que está sintiendo o lo que está viviendo. Pues, eso. Entonces, en este caso, pues vamos a ver que según el CIE-10, el trastorno esquizoide de la personalidad o trastorno de la personalidad que se caracteriza por apartarse de los contactos afectivos, ¿bien? Esto lo podemos decir entre sociales y demás, con preferencias por fantasías, ya que ellos buscan escapar de su realidad y poder vivir en ellas. Las actividades es muy propenso a a querer buscar actividades solitarias, perdón, y la introspección. Tenemos que también mencionar que hay incapacidad para expresar sentimientos y para experimentar placer. Vamos a continuar con los antecedentes. Entonces se volvió progresivamente tímida y preocupada pues por saber lo que los demás pensaban de ella. Dice que siempre sintió como si se estuviera escondiendo de los demás, se sentía inferior, no tenía confianza pues en sí misma, tenía miedo de actuar de forma rara o tonta. A sus 15 años comenzó a asistir a una escuela de secundaria pues en un pueblo ahí vecino. Logró resultados razonables hasta 5 meses antes pues, de que asistiera al servicio de consulta externa, y desde el comienzo de la escuela en secundaria se sentía pues muy incómoda con los otros estudiantes. Nunca pudo ser amigos íntimos, siempre fue de pequeña pues estatura para su edad, nunca comió bien, a los 15 años tuvo un tratamiento con hormonas porque pues tenía menstruaciones irregulares. De acuerdo a su mamá, una de sus tías también era así, muy nerviosa, muy tímida, y estuvo internada pues por depresión. Entonces vamos a hacer el desarrollo de nuestro caso. Se dice que esta paciente de 17 años pues sufrió durante medio año el temor a ser el foco pues como de atención y de tener miedo pues como a comportarse en forma difícil, evitando pues esas situaciones donde ella temía que estas cosas le pasaran. En las situaciones sufría pues síntomas de ansiedad, las palpitaciones, los mareos, el temblor, y pues le daba miedo a que hiciera micción involuntaria, que sabemos pues que es que se orine pues en su ropa interior. Generalmente estos síntomas pues están relacionados con un diagnóstico que se llama fobia social, que tiene el código F40.1. Durante los últimos 2 meses, la paciente también respondía a los criterios de episodio depresivo, con estado de ánimo pues deprimido, pérdida de placer, cansancio, falta de confianza en sí misma, pensamientos de muerte recurrente y dificultad pues para concentrarse y obviamente pues para conciliar su sueño. En relación pues también con el CIE-10, un ataque de pánico que sucede en un escenario de fobia determinada se cree como expresión de la severidad de la fobia, ¿no? A la que pues se le debe dar precedencia diagnóstica. La estudiante se sentía desesperada por sus síntomas y reconocía que sus temores pues no eran como tal razonables. Si la paciente hubiese tenido más de 17 años, la presencia pues de una perturbación de la personalidad también hubiese sido pues como uno de los considerados diagnósticos. Sin embargo, pues como no sabemos si las características fueron particulares y se extenderán pues como tal hasta su etapa de la adultez, no podríamos afirmar que este diagnóstico también entraría como tal en el desarrollo pues de este caso. Como diagnóstico principal, entonces tendríamos la fobia social, que también se le llama trastorno de ansiedad social o recibe como tal este otro nombre, o también lo conocen con este otro nombre. Y ya como un diagnóstico secundario relacionado pues a este diagnóstico principal, sería el episodio depresivo pues moderado sin síndrome somático.